¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Sean por ahí bendecidos, pues en victoria. Esa es la primera vez que nos vemos de este año. Me da mucho gusto. Doy la gloria al Señor, ¿verdad? Que nos dé la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues estamos iniciando el año, vamos a iniciarlo con todo, sobre todo sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, pero vamos a iniciarlo con una oración. Vamos a poner en las manos del Señor. Es el tema del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente con nuestros hermanos, Señor, aquí en Coyucatepec, Señor. Gracias, Padre Santo, que nos has bendecido hasta el día de hoy, Señor. Hasta el día de hoy has mostrado tu mano poderosa sobre ellos, Señor, sobre esta congregación, Señor. Y te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque sabemos que este año también tienes cosas grandes para nosotros, Señor. Y uno de ellos es estar acá, Señor, proclamar tu palabra, predicar tu palabra y también ser guiados por tu palabra, ser enseñados por ti, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Estamos iniciando este estudio de la carta de Santiago, Señor. Te damos gracias, Señor, por que nos sigues dando esta oportunidad, Señor. Sabemos que en esta carta nos vas a hablar con nosotros, vas a tratar con nosotros, nos vas a animar, así como también nos vas a consolar, así como también nos vas a exhortar, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es lo único que necesitamos, Señor, en esta vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos este momento, esta reunión, Señor, sé tú quien habla, no nosotros, Señor, sino tú, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a acomodarnos. Pues, como lo mencionábamos, ¿verdad? Estamos iniciando el estudio de esta carta de Santiago. Decían por ahí, ¿verdad? Abochemos nuestros cinturones, ¿verdad? Porque vamos a despegar a esta aventura, ¿no? A esta nueva aventura. Es tan emocionante cada vez que iniciamos el estudio de un libro, de una carta. Interesantísimo, ¿verdad? Ir descubriendo quién fue el autor, cómo es que el Señor en su soberanía quiso que fuese así, ¿verdad? ¿Cuál fue el contexto cultural, político, religioso en el momento en el que se escribió esta carta, o las epístolas, o los libros que tenemos? Y vamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo que pues el Señor va hablando con nosotros en cuanto vamos escudriñando texto por texto, digamos, ¿verdad? Así es que iniciamos el día de hoy con el tema auténticos en medio de la prueba. Auténticos en medio de la prueba. Si te gusta escribir, es muy recomendable, ¿verdad?, poder traer una libretita, un lápiz, ¿verdad?, y poder tener apuntes. Es muy bueno, ¿verdad?, para que allá afuera, cuando tengamos la oportunidad de compartir alguien, pues de repente aquí decimos, ¿qué dice la Biblia en este aspecto? Pero cuando tenemos apuntes, vamos, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho. Es que los animo, ¿verdad?, que podamos traer una libretita, un lapicero y una disposición de aprender, ¿verdad? Un corazón sencillo al Señor. El tema es auténticos en medio de la prueba. Y vamos a tomar como texto base, el día de hoy, es la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Si puedes acompañarme a la lectura de esta porción, acompáñame a la lectura. Vamos a leer esta parte, Santiago 1, versículos 2 al 4. ¿Me dicen con un amén? ¿No que lo tengamos? Dice la palabra así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El día de hoy vamos a analizar estos textos
es que, hermanos, si de algo estamos convencidos aquí en la congregación Sublime Gracia, es que la predicación de la palabra de Dios de manera expositiva es la más apropiada, ¿no? para abordar el estudio de la Biblia. Es la más apropiada, hermanos, ya que esta, hermanos, no nos va a permitir que tomemos solamente un texto a nuestro antojo, ¿no? Como el día de hoy en muchos lugares se hace. Tomar solo un texto a nuestro antojo, sacarlo de su contexto y terminar convirtiéndolo en un pretexto, ¿no? Dándole una interpretación errónea y muchas veces cayendo en herejías. Pues aquí en Sublime Gracia estamos convencidos que la predicación expositiva es la más fidedigna a la Escritura. Así es que es de esta manera expositiva como vamos a dar inicio al estudio de esta carta. ¿Sí? Textual, texto por texto. En la congregación del Tehuacán, yo creo que nos siguen ahí en la página, ¿verdad? Terminamos las epístolas de Juan, ahora estamos estudiando Apocalipsis. Aquí, en Sublime Gracia, Coyucatepec, terminamos los atributos de Dios y ahora vamos a iniciar Santiago. La mesa ya está puesta, ¿no? La mesa está puesta. Somos invitados a alimentarnos de la palabra de Dios. Así es que estamos muy contentos por esto, ¿no? La semana pasada, hermanos, pudimos aprender mucho en lo que fue la introducción de esta carta, ¿no? No sé si recuerdan, hace 8 días vimos la introducción a la carta de Santiago. Pues pudimos aprender demasiado, hermanos. Vimos, por ejemplo, quién fue Santiago, ¿no? Nos sorprendió a muchos haber comprendido que Santiago era el hermano de Jesucristo. ¿Sí? ¡Wow! Y ahí aparece uno más, ¿no? Judas. También pudimos ver que bajo qué condiciones se escribió esta carta, ¿no? Y hacia quiénes fue dirigida. ¿Verdad? Aprendimos que fue un tiempo conocido como la diáspora, ¿no? La dispersión de los hermanos judíos que habían creído en el Mesías. Había empezado una cierta persecución y tenían que resguardar sus vidas. Y sin embargo el Señor usó esos eventos porque el Señor quería que la predicación se extendiera. Sí, lo que a veces suele pasar, suele ser una prueba para nosotros, hay un propósito en el Señor. La única manera en la que se extendiera el Evangelio era que hubiera persecución. De otra manera no iban a salir de su comodidad. ¿Sí? Aprendimos cuál fue uno de los propósitos de esta carta, el cual era animar a los hermanos, ¿no? También exhortarlos a que permanecieran fieles en medio de tanta adversidad, en medio de la persecución y la prueba. Ese era uno de los propósitos por el cual Santiago escribió esta carta. Estos son solo unos puntos de lo mucho que pudimos ver y aprender la vez pasada, en la introducción de la carta a Santiago. Así es que, hermanos, en esta ocasión vamos a ver el tema, y repito el tema del día de hoy, auténticos en medio de las pruebas. Auténticos. Y vamos a leer solo el versículo 2. Vamos a leerlo, vamos a volver a leer, pero solamente el versículo 2, acompaño a la lectura. Dice así el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Decía por ahí, si tuvieras enfrente a Santiago, le dirías, ¿estás hablando en serio? ¿Me pides tener gozo en medio de las situaciones complicadas, en medio de la persecución, en medio de lo que estamos viviendo? Habla serio, Santiago, ¿no? Santiago estaba hablando en serio. Y es que queremos iniciar con este ejemplo, hermanos. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida
hemos tenido la oportunidad ya sea de comprar o de vender algún tipo de joyas, ¿no? Puede ser un anillo, una pulsera, aretes, no sé, algo donde tiene un pequeño diamante, ¿no? Cuando, ya sea, si tuvimos la oportunidad de vender o de comprar, te habrás dado cuenta a menudo que el joyero lo que hace es probar la autenticidad de esa joya, ¿no? Usa ciertos elementos, ciertos líquidos, ¿no? Para probar que lo que tú vas a vender, o en este caso lo vas a comprar, es genuino. Es una piedra, ¿no? Es un brillante, un diamante. Y coloca en agua, cierta agua cristalina, ¿no? Son líquidos especiales que ellos usan, donde lo sumergen. Y entonces, si esa joya es original, si es auténtica, lo que va a pasar es que va a resplandecer ese brillante, ¿no? Va a tener un brillantez especial. Y si por el contrario no es auténtico, no va a tener ese brillo que se esperaba, ¿no? E inclusive los joyeros más experimentados, digamos, con cierta experiencia, a veces ya no necesitan de esos líquidos, simplemente colocan en su mano, una joya o un diamante, y del otro lado para ver cuál es el original y cuál es el falso. Y ellos pueden ver a simple vista cuáles son las diferencias. Cosas que a veces nosotros no podemos captar, pero ellos por cierta experiencia pueden saber cuál es el original y cuál es el falso, ¿no? Pero eso es en el mundo ahí de los joyeros, eso es allá. Pero ¿qué pasa en cuanto a nosotros como hermanos? ¿Qué pasa en cuanto a la iglesia? Hermanos, así sucede algo semejante, ¿no? Allá con nuestros conocidos, o digamos allá con el mundo. Muchas veces ellos pueden observar con cierta facilidad esas notables diferencias entre un cristiano genuino y un cristiano que dice ser y no lo es. Ellos nos están observando, ¿no? Ellos nos ven. Eso sucedió muchas veces con nosotros, ¿no? Es que dice que es, pero pues en la forma en la que se camina la vida, y eso lo usábamos para no querer ir, ¿no? Nos están observando. No son joyeros, pero sí pueden ver las diferencias, ¿no? Cuando de un cristiano genuino y de uno que dice ser, y por la forma en la que camina en la vida. Y aquí es donde surgen estas preguntas, hermanos. Y es que tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Tenemos que ser sabios y tenemos que ser autocríticos. Y las preguntas son, hermanos, ¿vivimos conforme a lo que decimos creer? ¿Realmente vivimos conforme a lo que decimos creer, hermanos? ¿Estamos venciendo las tentaciones? ¿O somos fácil presa? ¿Somos capaces de refrenar la lengua, hermanos? ¿O le damos rienda suelta y hablamos lo que no conviene? Hermanos, ¿somos tardos para airarnos? ¿O inmediatamente perdemos el control ante X situación? Y ya hicimos y deshicimos y hicimos teatro y después tenemos que andar disculpando, ¿no? ¿Son nuestras palabras, hermanos, sazonadas con sal? ¿O siguen siendo nuestras palabras hirientes como una espada? Es ahí, hermanos, donde reflejamos realmente quiénes somos. Es ahí. Tenemos que hacernos una autocrítica. Y es que, hermanos, es ahí en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, es ahí cuando nuestra fe es sometida a prueba. ¿Sí? Ahí cuando las cosas no van bien, cuando quizás no hay trabajo, ¿no? Cuando hace falta el trabajo, cuando te asomas a la cartera y solamente suenan unas moneditas y dices, ¿cuál billete? Estoy contando los pesitos para la combi, ¿no? Ahí cuando
quizás hay una enfermedad en casa, cuando las cosas no van bien en la familia, cuando no sabes cómo pagar la cuenta de este mes. Ahí es, en medio de la prueba, ahí es cuando se refleja realmente quiénes somos, en quién hemos creído. Podemos aquí ver muy santos, ¿no? Wow, amén, gloria al Señor, aleluya. Y allá afuera, ay, estamos tornándonos los dedos y esa paz debería permanecer en nosotros, sabiendo en quién hemos confiado. ¿En quién hemos confiado, hermanos? La forma en que enfrentamos las pruebas, la forma en la que respondemos ante ellas, ese es el punto medular, ese es el punto importante. Y es ahí donde se revelará si nuestro cristianismo es genuino o solamente somos una imitación. La forma en la que respondamos ante las pruebas. ¿Sí? Decían por ahí, yo aprendí eso hace años. El problema no es el problema es cómo lo enfrentas tú. Porque el problema siempre habrá. El problema o el asunto es cómo lo enfrentas. Ese es el punto. De algo tenemos que estar seguros, hermanos, que todo el que vive en este mundo, todo el que vive bajo este sol, bajo este cielo, hermanos, sí o sí pasará por tiempos de pruebas. Eso sí. Así es que si en algún día asististe a un lugar donde te dijeron, si aceptas a Cristo Jesús, la enfermedad no te tocará más. En la escasez no tocará tú. Y la prosperidad, ve, y les puedes pedir tu dinero porque te mintieron. Te mintieron. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Alguien está equivocado. Alguien está equivocado, hermanos. En estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de prueba, de sufrimiento, sí o sí los vamos a enfrentar, hermanos, simplemente porque vivimos en un mundo caído. ¿Sí? Job, capítulo 5, versículo 7, acompáñame a la lectura. Vamos inmediatamente a leer Job 5, 7. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Amén. Dice Job capítulo 5, versículo 7 de esta manera. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En otras palabras, hermanos, en español decían por ahí, no hay escapatoria, no hay salida. Así como las chispas. Hemos tenido la oportunidad de estar soplándole al carboncito cuando lo encendemos. Bien bonito, ¿verdad? Que chispea, salen las chispitas. Pero inmediatamente, ¿qué hace? Se dispersan en el viento y se disipan. Para eso, digamos que para eso, en ese momento se crearon. Así es el hombre. Para la aflicción. Job capítulo 5, versículo 7. No hay escapatoria, hermano. Los tiempos de prueba son parte natural de esta vida. Y alguien puede hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué de los hijos de Dios, no? ¿También pasaremos esto? Y la respuesta es sí, hermanos. Sí, hermanos. Aún siendo hijos de Dios, no estamos exentos de esos tiempos de prueba. Vendrán tiempos complicados. Tiempos en los que las cosas en la familia no estén tan bien. Tiempos complicados en lo laboral, en lo económico, en la enfermedad, como decíamos hace un momento. Habrá momentos donde te encuentres en la cama de un hospital o en tu casa. Y con las temperaturas hasta arriba, ¿no? Diciendo al Señor. También eso vendrá. También esos tiempos vendrán. Aún en el ministerio, ¿no? Por un momento podemos ser perseguidos, podemos ser hostigados por nuestra fe, ¿no? Las pruebas son inevitables, hermanos. El apóstol Pablo dijo estas palabras allí a Timoteo, ¿verdad? En la segunda carta a Timoteo, vamos ahí. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12.
Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Aún por el Evangelio, aún sirviendo al Señor, hermanos. El mismo Mesías aseguró a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicción, según Juan 16:33. ¿Sí? Dice: en el mundo tendréis aflicción. Así es que, hermanos, tenemos que estar conscientes de esto. Por eso el día de hoy muchos cristianos desilusionados, ¿no? Ay, no, yo ya no quiero seguir, porque ahí es donde iba, me dijeron que no más ya nada de eso, y miren cómo estoy. No, Dios creo que ya no me quiere. No, creo que Dios ya se olvidó de mí. No, hermano, no es así. Esta es la realidad. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así es que no chille, agarre piedras, ¿no? Agarre piedras, dicen por ahí. Pero bueno, la pregunta es: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las pruebas en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor permite que vengan tiempos o adversidades a nuestra vida? Hay un propósito, hermanos. Y en las Escrituras encontramos al menos 8 propósitos aquí, por el cual Dios permite las pruebas en la vida de su pueblo. Y el primero de ellos es que el Señor usa estas situaciones para fortalecer nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Es para hacernos saber qué tan maduros somos en la fe. O si aún seguimos siendo niños espirituales, si aún seguimos siendo niños demandantes. En la congregación, hermanos, tenemos que madurar. ¿Sí? Hubo un tiempo que fuimos niños, pero tenemos que crecer. Y no que haya pasado años y sigamos siendo esos niños demandantes. No, pero es que yo ya no, esto ya me ofendió, el hermano no me saludó, que porque la hermana ya no me cae bien. Las pruebas muchas veces el Señor las permite para probar qué tan maduros estamos en la fe y nos demos cuenta de nuestra situación, en dónde estamos parados. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos saluda en la congregación, hermanos? Nos sentimos y nos ofendemos rápidamente. Ay, no, yo ya no quiero, porque el hermano tal se cree muy. La hermana se cree la reina Isabel. Eso muestra muchas veces nuestro estado espiritual. Que no somos niños espirituales. Tenemos que ir madurando, ir avanzando. Cualquier asunto que vemos en los hermanos es para ti como una piedra de tropiezo. Lo ves inmediatamente y a veces esa es la excusa perfecta para ya no querer ir a la iglesia, ¿no? Y participar en las asignaciones que muchas veces se nos encomiendan. Ay, no. Oye, pero hace 8 días ardías en el Señor y hoy ardes pero en fiebre, ¿qué? Hoy se te olvidó tu amén, tu aleluya, tu gloria a Dios. Tenemos que ser más estables. Somos tan inestables todavía. No se sabe si el hermano va a estar de buenas. ¿No? No, perdió en la América. Ni le hables al hermano, va a estar más enojado. No, tenemos que madurar. Y las pruebas el Señor las permite para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos parados. Aún seguimos siendo esos niños demandantes, hermanos. El Creador permitirá que vengan estas pruebas, porque de la manera en la que respondamos ante estas situaciones es ahí donde se revelará realmente si somos auténticos. Si somos auténticos. O realmente éramos chapanos. Éramos chapitas, ¿no? Tantito nos rasparon y ya salió el metal. El segundo lugar, hermanos, Dios permite las pruebas en nuestras vidas para hacernos más humildes. Para que le bajes 2 rayitas a tus emociones.
Es decir, en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción que estemos pasando, nos hará recordar que sin Dios nada somos, hermanos. Sin Dios nada somos, que nada podemos hacer sin Él. Así como cuando pones tu estéreo, ¿no? Bájale 2 rayitas, bájale de nivel. Muchas veces a nuestra arrogancia, a nuestra altivez, ¿verdad? Pensando que nosotros lo podemos todo, ¿no? Yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo puedo más que los demás. No, hermanos, no te olvides de darle siempre la gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. A Él, hermanos, no al hombre no, a Él. A Él es toda la gloria y la honra. Y muchas veces nosotros queremos robarle la gloria. El apóstol Pablo había entendido de igual manera cuál era el propósito de las pruebas en su vida, al expresar estas palabras allí en la segunda carta a Corintios. Acompáñame, vamos a ver esta parte. Segunda carta de Corintios 12, capítulo 12, versículo 7. Dice el apóstol Pablo así. ¿Amén? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobre la vida. El apóstol Pablo había entendido el propósito. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Las pruebas muchas veces van a ser dolorosas, hermanos. Van a ser dolorosas. Y el Señor permite que ellas vengan a nuestras vidas con el propósito de mantenernos humildes. Humildes ante Él y reconocer que la gloria y la honra solo es a Él. A Él, al hombre no. Al hombre no. Es al Señor. En tercer lugar, hermanos, Dios permite las pruebas en nuestras vidas con el propósito de hacernos entender que no dependemos de las cosas terrenales, ¿verdad? Que aprendamos a desprendernos de ellas. Es decir, hermanos, cuanto más bienes materiales poseemos, muchas veces, ¿verdad? Así como títulos seglares, los títulos académicos, ¿no? O lo que acumulemos, así como reconocimientos, es ahí cuando más el ser humano está tentado a confiar en esas cosas más que en el Creador. Más en el Creador. Más que en el Creador, perdón. Y ojo, hermanos, ojo, no estoy diciendo que lograr alcanzar estas cosas sea malo. No, entonces el hermano está diciendo que hagamos un voto de pobreza y que todo se lo demos al hermano, ¿no? No, hermanos, no. No estamos diciendo que sea algo malo tenerlo. El punto aquí es que el ser humano está inclinado a depositar su confianza más en esas cosas que en el Creador. Así es que Moisés es un buen ejemplo en esto, ¿no? Vemos en la escritura que Moisés había sido criado en la casa de Faraón. Él creció como un príncipe de Egipto, ¿no? Que fue adiestrado en la más alta educación egipcia. Podemos decir que fue a las mejores universidades, ¿no? Tenían de lo mejor en cuanto a estudio y preparación. Pero también vemos en la escritura cómo después de 40 años, allí en Madián como pastor, entonces el Señor lo llama para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Y aunque vemos en la historia que al principio pues se resistió, pero al final fue obediente al Señor. Y el liberar a los israelitas de la esclavitud se volvió una devoción para él. Hermanos, que las cosas materiales, los títulos académicos que acumulemos y demás cosas, no desvíen nuestra mirada del Señor. No nos desvíen. En cuarto lugar, hermanos, el propósito de las pruebas en nuestras vidas son para llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Cuanto más duras son las pruebas, hermanos, y cuanto más tiempo duran estas, es ahí cuando más anhelamos estar con el Señor pronto.
ahí en Filipenses 1, 21 al 23. Vamos a leerlas. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Amén. Dice, porque a mí el vivir es ¿qué? Cristo. Es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba consciente de que la muerte lo liberaría de tantas cargas terrenales, ¿no? Para poderse enfocar a solo glorificar al Creador por la eternidad. Así es que él termina diciendo estas palabras: estar con Cristo sería mucho mejor. Estar ya en Él. Cuando hemos conocido a algún hermano, hermana que está ya en el punto, ¿verdad?, de partir, muchas veces hemos podido ver esa paz en ellos. Con su fe firme, diciendo: yo sé que ya pronto veré a mi Creador. Cuando uno ve, se puede decir, diciendo: Señor, permíteme que mi fe esté así. En quinto lugar, hermanos, el propósito de las pruebas en nuestra vida es para revelar en qué es lo que realmente amamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente amamos? La disposición que mostró, por ejemplo, Abraham al sacrificar a su hijo Isaac fue muy importante, pues esto no solo probó la fe de Abraham, sino también su amor, o el amor supremo por el Creador. En otras palabras, hermanos, nada ni nadie debe ser, tanto para ti como para mí, más querido, más preciado, más amado que nuestro Creador, que nuestro Dios. Aún Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Acaso el Señor realmente quería que no? Solamente estaba probando su fe. Y Él mostró que amaba a Dios, que lo amaba. Así es que muchas veces las pruebas van a revelar que realmente amamos. Hay muchos que se suicidan porque perdieron una cierta cantidad de dinero. No pudieron, realmente amaban eso. Hay muchos que están dispuestos por su auto, ¿no? A mí me tocas mi auto y te acabo. Realmente, las pruebas muchas veces nos hacen darnos cuenta realmente qué es lo que amamos más. Hermanos, si hay alguien que puede ser más que nuestro Dios, esto muchas veces puede ser nuestra pareja, ¿no? Tu dinero, tu empresa. ¿Sí? Cuidado con esto, porque esto es idolatría. Estamos cayendo en idolatría. Y a esto el Señor lo abomina. En sexto lugar, hermanos, el propósito de las pruebas en nuestra vida es para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Muchas veces solamente nos la vivimos quejándonos de todo y de todos, ¿sí? Allí en la calle donde vives, quizás nos conocen como allá el quejoso, ¿no? Allá el vecino que se está quejando de todo. No, nos la pasamos quejándonos de todo. Muchas veces preferimos valorar más las cosas que nos dan ese placer personal, ¿no? Esa comodidad en la que nos encontramos. Pero es a través de las pruebas que aprendemos a valorar las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Y que nos las ha dado de manera abundante. El propósito de las pruebas es hacernos valorar su palabra, hacernos valorar el cuidado que tiene hacia nosotros, su provisión,
su fortaleza, su salvación. Que no éramos merecedores y que el Señor nos amó, que tuvo misericordia de nosotros y derramó su gracia sobre nosotros. Hemos de valorar las cosas realmente importantes, que son estas. David expresaba estas palabras registradas ahí en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, decía David. Hermanos, el sentir de David es el mismo sentir que el de nosotros en nuestro corazón. Oh Señor, te alabo y solamente tú, Señor. A ti es toda la gloria y la honra. Debemos examinarlo, ¿no? En séptimo lugar, el propósito de las pruebas, hermanos, en nuestras vidas son para desarrollar en sus santos fuerza perdurable para servicios mayores. Dice por ahí una frase en el mundo, ¿no? Que lo que no te mata, ¿no? Una frase. Pero eso es allá en el mundo, ¿no? Pero Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 12:10. Vamos a leerlas. Segunda carta a los Corintios 12:10. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto no significa, hermanos, que Pablo encontraba placer en el dolor mismo, no, sino que Pablo se regocijaba en el poder de Cristo en él. Es decir, él sabía que era Dios quien lo sostenía. Él sabía que era el Creador quien lo fortalecía. Él sabía que era el Señor quien lo tenía en su mano. Y que no era él en sus propias fuerzas, sino era Dios obrando en él. Amén. Recuerda, el Señor no llama a los capacitados, el Señor al que llama, capacita. Y aún para más, ¿no? Para más. En octavo y último lugar, hermanos, el Señor usa estas pruebas en nuestras vidas y esos tiempos de dificultad, de adversidad, para capacitarnos y prepararnos, para que ahora tú y yo podamos ir y fortalecer al débil, al que está caído, al que está pasando por una situación similar. Para que ahora nosotros podamos ir y fortalecerlo. Imagínate que nosotros veniéramos con nuestras quejas y estuviera el apóstol Pablo a un lado y me diría, te quejas porque no desayunas y ya sientes que se te vino la tribulación y se te vino el anticristo y ya te van a marcar con el 666. Él estaba capacitado, ¿no? Pues el Señor usa todas estas pruebas en nuestra vida para que nosotros podamos también estar capacitados y fortalecer al que necesita. Los sufrimientos de los hermanos en la fe allá en aquellos tiempos bíblicos no fueron solo para fortalecer su fe, sino para ser preparados, para que ahora estos hombres pudieran fortalecer a los demás hermanos que sufrían por causa de Cristo. Eso estaba haciendo Santiago, escribiendo esta carta a los hermanos que estaban en la vía. Yo sé, hermanos, que están pasando estas cosas, las tribulaciones, y les escribía la carta para que ellos pudieran comportarse de la manera debida, de la manera correcta, en esos tiempos de persecución, para fortalecerlos. El punto importante aquí, hermanos, es que ante las pruebas sepamos responder como es debido. Sepamos responder como es debido, y para ello Santiago en su carta nos ayuda a entender cómo podemos hacerlo, ¿sí? Y nos da ciertas claves, ¿no? Ciertos recursos para resistir las pruebas. Y una de ellas es que tengamos una actitud gozosa en medio de las pruebas. Ahora
Ahora ya vamos entendiendo, ¿verdad? El porqué de las pruebas. Y cuando vamos entendiendo y vamos experimentando, entonces vamos encontrando ese gozo en medio de las pruebas. Señor, gracias. Porque duele, pero yo sé que estás tratando conmigo. Yo sé que me estás haciendo fuerte. Yo sé que me estás hablando en este punto. Y uno de ellos es tener esa actitud gozosa en medio de la prueba, tener una mente conocedora de los propósitos de Dios en nuestra vida. El que tengamos una voluntad dócil hacia el Señor, ¿verdad? El que tengamos un corazón creyente en Él y también que mantengamos un espíritu humilde. Así es que tengamos una actitud gozosa ante las pruebas, hermanos. Ese es el reto que tenemos. El versículo 2 que leímos, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que es el texto que estamos... Y no hemos salido del texto, ¿no? Que ya nos agarró la noche. La palabra tened, hermanos. Si volvemos a leer el versículo 2 de la carta de Santiago, versículo 2 del primer capítulo, dice: hermanos, tened por sumo gozo. La palabra tened aquí es un imperativo, hermano. Es decir, no es una suposición, no es si bien quieres, si no, pues está bien, ¿no? No, es una orden, es un mandato. Tened por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es un mandato? Porque la respuesta natural del hombre pues va a ser la contraria, ¿no? El no tener gozo en medio de las pruebas. Por eso es un mandato. Ten por sumo gozo, ¿no? Ten por sumo gozo. No es una respuesta natural del hombre tener gozo en medio de las pruebas, ¿no? Ay, estoy en la enfermedad en la casa y no sé cómo voy a pagar las cuentas. Amén, qué contento, qué alegría, ¿no? No es la respuesta natural. Por eso en contra de, Santiago dice, ten por sumo gozo. Ten por sumo gozo. Es decir, aprendamos a sonreír en el punto de que encontrar ese sumo gozo, hermanos, no es solamente como una máscara, ¿no? No es una apariencia para sorprender a los demás. Miren qué feliz están. No, es aquí, es interior. Con tu corazón está en paz, tu alma está en paz, porque sabes que el Señor permanece contigo en todo momento. Señor, yo sé que tú estás conmigo, aún estando aquí en esta situación, aún cuando no sé cómo voy a pagar las cuentas, aún cuando no tengo trabajo, aún cuando esta semana no sé cómo la voy a iniciar, aún cuando están pasando las cosas en la familia, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y hay un gozo. Hay un gozo, hermanos. Es confiar en la plenitud de Él, sabiendo que nuestro Dios siempre usará estos tiempos de aflicción para nuestro beneficio y para su gloria. ¿Sí? Para nuestro beneficio y para la gloria de Él, hermanos. Esto no se trata de un tipo de masoquismo, ¿no? De masoquismo religioso, a ver quién sufre más, ¿no? A ver quién pasa cosas más horrendas. No se trata de esto, sino de confiar en las promesas y en la bondad de nuestro Dios, de tal manera que podemos mirar aún las pruebas como cuando recibes a un amigo en casa. ¡Wow! Ese ya es otro nivel, dicen por ahí, ¿no? En lo que para el ojo del hombre común es una tragedia, es una calamidad, es una prueba, es una situación difícil, sabemos que Dios lo encamina estas cosas para bien, para sus hijos. Lo encamina para bien. Romanos 8:28, vamos a leerlo rápidamente. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios en su providencia es quien orquesta todo acontecimiento de la vida, hermanos. Esto incluye el sufrimiento, incluye la prueba, incluye la tentación, la calamidad. Y más, el Señor lo encaminará al beneficio de sus hijos.
¿sí? Hermanos, Dios tiene el control de todo. Nada se le escapa de la mano. De su mano. Esto se me fue, se me escapa. No pretendía que el hermano o la hermana estuviera ahí. No, todo está bajo su completo control. Y todo lo usará para beneficio a sus elegidos. Así es, hermanos, que cuando enfrentamos las pruebas con la actitud que nos aconseja Santiago en el versículo 2, tengan por sumo gozo, descubrimos que es ahí en medio de la prueba que somos más sensibles a la presencia de Dios. Descubrimos que es ahí en medio de la prueba que somos más sensibles a su bondad, a su amor y a su gracia. Señor, gracias. Te conocía, pero allí en la enfermedad, allí en esa situación, pude verte más cara a cara, Señor. Pude sentir tu amor, tu protección, tu gracia, tu bondad. Porque yo no sabía cómo iba a enfrentar este asunto, mas Él fue el que me levantó. Es ahí, hermanos, donde somos más sensibles a Él. Es donde muchas veces, o debería crecer nuestra vida de oración, ¿no? Como también nuestro interés por la palabra, por el estudio de ella. Y ahí es cuando podemos encontrar aún más gozo, aún más. En el versículo 2 sigue diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Cuando os halléis, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, cuando os halléis en diversas, la palabra diversas, hermanos, se traduce en el original poikilos, que viene en un sentido literal de muchos colores, ¿no? Es decir, lo que en realidad Santiago nos quiere decir aquí es que las pruebas vendrán de muchas maneras, hermanos, vendrán de muchas formas, de muchos matices. Ay, no, el hermano nos ha platicado que ha pasado estas situaciones. No, gracias a Dios yo no. No, pero tú enfrentarás otras. De otra manera, hermanito, no hay escapatoria, ¿no? Pero también vendrán pruebas. Nos habla de una diversidad. Por eso dice, en diversas pruebas, en matices, en muchas formas. El cristiano está sujeto a pruebas de cualquier tipo, hermanos. En fin, esta diversidad de pruebas tendrán como siempre, o tendrán como propósito probar la fe del creyente. Probar la fe del creyente. Ya sea que la prueba comience con un problema económico, con una enfermedad, o una situación crítica, temor, persecución, es nuestra actitud y la respuesta hacia ella la que reflejará nuestra condición espiritual, nuestra actitud, en la manera en la que las enfrentamos. Eso es lo que va a sacar la realidad de quiénes somos. Si realmente hemos creído en el Señor, o a la primera, corrió, ¿no? En una ocasión, un servidor, participábamos hace años, íbamos a compartir a la sierra, y ahí iban varios, no, yo me he enfrentado a esta situación, no, yo una vez nos corretearon y hemos permanecido hablando, ¿eh? Y a la primera casa que tocaron, y sale aquel hombre con machete. Amén. Y aquellos que venían diciendo que eran son los primeros que salieron corriendo. ¿Dónde está el hermano que aguantaba la persecución? Dio el machetito y fue el primero que... En el momento de la prueba, realmente refleja quiénes somos realmente ahí. El versículo 3, vamos inmediatamente al versículo 3 de Santiago. Amén. Dice así el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, esta palabra denota el concepto pleno del conocimiento de algo que está más allá, ¿no? Dice, sabiendo. Un ejemplo, algo que nos aclara de una manera amplia, esta palabra es Marcos 13:28, ¿no? Cuando dice, cuando vean que estas cosas suceden, ¿no? Es porque el verano está cerca, ¿no? Es decir, ya sabiendo que esto va a suceder. Cuando vemos a hermanos maduros en la fe que permanecen de pie pese a las tempestades, es ahí cuando podemos ver
que su amor, su confianza y su fe en el Señor se ha fortalecido a través de las pruebas que ha enfrentado y ha salido avante. Pues él sabe en quién ha confiado. Como cristianos, hermanos, sabemos muchas veces por experiencia propia y así como por la palabra de Dios que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo hemos palpado, ¿no? Hemos palpado que Dios es fiel en sus promesas. Pero después de haber soportado tiempos de aflicción y de sufrimiento, la prueba, nos damos cuenta que nuestra confianza en el Señor se fortalece aún más y más. ¿Y sabes para qué? Para enfrentar las próximas, las que vienen. Por eso nos dice el versículo 4 lo siguiente. Vamos al versículo 4 de Santiago. Amén. ¿Me lo puedes leer, por favor? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Para poder resistir en medio de las pruebas es necesario tener una voluntad dócil, hermanos. Dios no podrá hacer su obra completa en nosotros si nosotros no somos dóciles a Él. Es decir, si no aprendemos de estas cosas. ¿Sí? Si somos obedientes y sometidos a su voluntad y no a la nuestra, sino a la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a gozarnos en la prueba y comprendemos que Dios usa estos momentos de aflicción para fortalecernos y perfeccionarnos, entonces, aunque dolorosas, las aceptaremos como algo beneficioso. Las vamos a aceptar. Y vamos a dejar de estarnos quejando, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ¿por qué? No. Pues las vamos a ver de diferente manera. Señor, gracias, Padre. Gracias. Yo no lo entiendo por qué me acabo de suceder esto, pero tú sí lo sabes, Señor. La palabra perfectos, en lo que leímos en el versículo 4, esta palabra proviene del original teleios, la cual nos alude a no alude a una perfección libre de pecado, a una ausencia de pecado, sino más bien alude a una madurez espiritual, a madurar, hermanos. Lo que Santiago quiere decir con esta palabra es que cuando el creyente responde con confianza en Dios y con la determinación de resistir las pruebas, estas pruebas producen en nosotros un carácter cristiano íntegro, un carácter piadoso. Nuestro carácter es cada vez más como Cristo. ¿Sí? Y cabales es completos en Él. Completos en Él. Así es que, hermanos, como conclusión, hemos de estar conscientes que todos pasaremos tiempos de prueba. Todos. Tiempos de aflicción. Y nuestro Señor Jesucristo nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicción, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas no serán en vano. Él no pondrá sobre nosotros una carga que no podamos llevar. Y además nos dará la seguridad de que habrá un fruto de esa prueba. De lo que podemos estar seguros es que habrá en nosotros una paciencia, una perseverancia fortalecida para poder resistir las pruebas que vengan. Las que vengan todavía, ¿no? Hermanos, en medio de las pruebas que estemos enfrentando podemos hallar gozo, porque sabemos que servimos a un Dios vivo, sabemos que servimos a un Dios poderoso, y que un día escucharemos de Él estas palabras: ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese gozo será un gozo sin fin, ese gozo será ya un gozo sin más pruebas. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en Él, porque Él ha vencido. Confiemos en Él. Confiemos en Él, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos han quedado claros muchos puntos, Señor. A veces no entendemos el porqué de estas situaciones complicadas, a veces no entendemos y muchas veces renegamos, Señor, y inclusive quisimos hacer un reclamo hacia ti, Señor, pero el día de hoy hemos entendido, Señor, que estas pruebas son necesarias porque nos va a fortalecer, nos va a hacer ver nuestra realidad, quiénes somos en ti, Señor.
tienen un propósito claro para nuestras vidas, Señor, y sobre todo son para tu gloria, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que en medio de estas pruebas nos fortaleces. Sabemos que en medio de estas pruebas forjas en nosotros paciencia como resistencia para seguir adelante, Señor, para fortalecer al débil en la fe, para ayudar al que está en una situación similar, Señor. Gracias, Padre Santo. Confiamos total y plenamente en ti, Señor, que todo lo que nos sobrevendrá, Señor, siempre será para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.